¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. Bienvenido de nuevo al Faro. Uy, es un honor para mí, es un motivo de entusiasmo. Muchas gracias. Ya sabes que esta sección, El Gato Pardo, que volvemos a poner en marcha después de muchos meses sin poder traer invitados aquí al estudio, tiene una peculiaridad, y es que nosotros no presentamos a los invitados. Jugamos siempre a eso de intentar que el oyente se deje atrapar por la conversación y no tanto por quién es el invitado o la invitada que traemos. Lo que pasa que en tu caso, claro, tengo un poco de conflicto, porque nosotros nos comprometimos a traerte en este primer Faro de la tercera temporada, el día que te invitamos al Faro Puerto, y estuvimos charlando un ratito por teléfono. Entonces no sé qué hacer, no sé si presentarte o no. Pues yo tampoco sé si debo presentarme. Lo mismo podemos ir a tientas y a lo mejor alguien deduce, o lo mismo no deduce nadie. Y también es una buena solución, ¿no? El anonimato, esa especie de invisibilidad, de no concretar la identidad del otro. Ah, vale, está bonito eso. Me parece bien. De hecho, estaba pensando qué seudónimo te podría poner yo a ti. Ah, mira, eso es más inquietante. Y a mí me gustaría ponerte Nuevo Confurco. Oh, me encanta. No podrías haber elegido un seudónimo mejor, porque yo me siento muy implicado con ese seudónimo y con la gente que habita el espacio de ese seudónimo. Es el nombre de un barco. Es el nombre de un barco. Y comenzamos siempre este programa preguntando a los oyentes qué relación tienen con el mar, pero quiero que escuches algo y que todos los que están esta noche con nosotros escuchen algo y tú expliques dónde te lleva ese sonido. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba con crego nas viñas. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba con crego nas viñas. Iso é verdade, eu non nego que eu ando nas voltas con crego. Pues me lleva muy lejos el sonido a un espacio y un territorio muy hostil, con la mejor gente que yo he conocido en muchos años, que son los marineros del Nuevo Confurco, que es un arrastrero gallego que hace la ruta de Gran Sol. Ahora mismo están allí, están en Gran Sol, es uno de los caladeros más peligrosos del mundo, en el Atlántico Norte, entre los paralelos 48 y 60 del Atlántico Norte, ya casi llegando a Terranova. Y ese que cantaba, que es Lolo, el patrón del Nuevo Confurco, 29 años patroneando en Gran Sol, y yo descubrí en ellos una humanidad que es la humanidad de la gente de mar. Sí, vamos a explicar un poco, porque este sonido que acabamos de escuchar lo grabaste tú. Lo grabé yo, subido en ese barco. Sí. He pensado muchas veces en ti este verano. Ajá. De hecho, cada vez que iba a un puerto y veía el tamaño de los barcos que salen a alta mar, yo pensaba, pero ¿cómo Antonio Lucas se metió aquí sin estar preparado? Porque aquella vez que hablamos en el Faro Puerto, tú contabas, y muchos oyentes seguro que se acuerdan, que no estamos preparados para una circunstancia vital así. Así que, para contarlo todo desde el principio, dime qué te atraía de subirte a un barco, de acompañar a los marineros a ese caladero tan peligroso. Mira, me atraían muchas cosas. Primero, yo de niño mis padres tienen una casa en el mar, en el Mediterráneo, no tiene nada que ver con ese otro mar. Y a mí de niño, y de adolescente, y también de adulto, lo que me gusta es ir a ver cómo llegan y salen los barcos de pesca, ¿no? Cada barco de pesca uno imagina que en esas vidas que lo habitan hay miles de historias que además son muy intransferibles, o se viven o no se tienen, y son las historias del mar. Bueno, leí a los 20 pocos años un libro que a mí me impactó, que fue Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, que es un grandísimo escritor, que él hizo ese viaje en el año 58. Y después aquello se quedó de algún modo en la memoria y en la mucosa de la memoria, sin más, hasta que conocí a un gran amigo, y es un grandísimo amigo, cuyo padre trabajó en Gran Sol y cuyo hermano falleció en Gran Sol, Agustín Villanueva. Y yo le prometí que haría el viaje de su hermano, que haría el viaje que hizo su hermano, que fue el primer viaje que hizo a Gran Sol y falleció en la costa de Castletownbere, en Irlanda, de donde salen los barcos cuando terminan de repostar y descargar el pescado para continuar la aventura.
Y de hecho él nunca ha ido allí. Él falleció a consecuencia Claro. de una de las travesías, sí, de uno claro, de los viajes en un el barco. temporal muy imprevisto, un día 1 de agosto, cuando los temporales no suelen ser habituales, ni siquiera allí, que es un territorio muy, muy ingrato para climatológicamente. Y en su primera salida, era un chico entonces que tenía 26 años, ya estaba casado, ya tenía 2 niños, gallego, de Marín. En su primera salida, un temporal, cuando regresaban, tiró el barco hacia un roquedal y abrió una vía de agua. Él fue a salvar a un compañero que era su mejor amigo, que estaba abajo en el comedor y sufría ataques epilépticos. Vio a ver por qué él no subía a cubierta para tirarse a las balsas y no llegó a subir a cubierta, no pudo lanzarse al mar. Tampoco hubiera sido probablemente una solución lanzarse al mar, pero no había otra. Entonces, toda esa amalgama de los recuerdos de la lectura, la infancia mirando los barcos entrando y saliendo, y la historia de Agustín, que al que yo no conocí, pero a su hermano lo quiero como un hermano, pues me empujó a hacer Gran Sol con una inconsciencia excesiva, con una valentía que yo no tengo. Yo soy muy, muy prudente y además me considero un muy buen cobarde. Es decir, un cobarde con muchos argumentos para ser cobarde. Pero ahí, bueno, pues sucedieron esas cosas que nos suceden a los cobardes, que nos lanzamos por los precipicios que nunca habríamos pensado. Te lanzaste al agua, nunca mejor dicho. Me lancé al agua, vaya que sí me lancé. Y entonces te embarcas en una aventura unos cuantos días, Sí. haces un reportaje. Sí. Para contar la vida dura de los marineros, de los pescadores que se tiran meses sin volver a casa. Parecen historias de otro tiempo, pero Así son es. historias del siglo XXI. Son historias del siglo XXI, suceden ahora mismo, en el día este que hablamos están sucediendo en Gran Sol. Y sí, yo me embarqué 16 días, de los cuales en el primero de navegación tú ya pierdes cualquier referencia de costa. Eso te iba a decir. Tú, por ejemplo, ¿qué llevas en una maleta? Pues- ¿Qué te dicen que lleves? Pues mira, yo llevaba biodramina como para que me parasen en todos los aeropuertos del mundo, porque aquello no era un botiquín, era un alijo, biodramina, que no sirvió de nada, también te lo digo. Luego llevaba mis cuadernos de notas, mi cámara de fotos, botas de agua, pantalón de agua, lo que ellos me habían sugerido, y por una estupidez de esas que hacemos pues la gente que no conoce el mundo, me llevé 2 bañadores. Es una cosa absurda, que nadie se imagina. Igual me puedo dar, En un agua a 4 grados. igual me puedo dar un bañito. Y yo me llevé 2 bañadores porque no sabía yo que lo que puede hacer falta en estos casos. Total, los bañadores me sirvieron porque con ellos me hice una cuerda para poderme duchar. O sea, con la cuerda de los bañadores yo me ataba a una tubería en uno de los baños y así podía soportar las embestidas del mar y ducharme. Entonces llevaba todo eso y llevaba ropa de abrigo, que me sirvió de mucho, porque es mucho el frío, la humedad te cala hasta lo blando del hueso. La vida allí no permite dormir más de 3 horas seguidas. Perdona, a la tripulación, ¿cómo le sentó que apareciera un extraño, un periodista? Porque en realidad, lo digo como suena, es alguien con quien tú cargas. Claro. La tripulación carga en un barco con alguien que no sabe de mar, que no sabe pescar, que, en fin, que se lleva 2 bañadores en la mochila, ¿no? Sí. La tripulación, el primer golpe de conocernos, que fue en Irlanda, ellos sabían que yo iba a llegar, pero no sabían ni cómo era, ni habían hablado conmigo, ya había hablado con el armador. Cuando me vio, hubiera preferido un avestruz, un canguro, es decir, algo, lo que fuese lo más exótico, pero no un tipo puesto allí, que yo soy muy delgado, yo parezco una anchoa puesta en pie, ellos son unos tipos muy fornidos, muy fuertes, y me miran... Igual aparece Calleja, Claro. Incluso le hacen la fiesta de bienvenida, Claro, pero aparece Antonio claro, Lucas, periodista, claro. Experto en cultura, poeta, en fin, y de repente... Con una mochila, Con y una me mochila. miraron de arriba abajo como diciendo, tendrá que venir ahora la persona real, o sea, este será una especie de emisario. Y bueno, pues el primer día fue frío porque claro, yo para ellos todavía no era ni una mascota, es decir, era lo más ajeno que se puede comprender en el Atlántico Norte en esas condiciones. Debo reconocer que con el tiempo y muy poco, a los 2 o 3 días, después de pasarlo muy mal, con los mareos, se portaron muy bien conmigo y yo de ahí saqué una hermandad. No saqué unos amigos, saqué una hermandad con la que sigo hablando, conozco a sus mujeres, conozco a su familia, sus familias. Es decir, hubo una fraternidad muy rara, que ellos tampoco habían sentido nunca, porque allí no habían montado más que biólogos. La gente más ajena que ha ido en esos barcos son biólogos a estudiar el impacto de las redes y demás. Pero hubo una hermandad extraordinaria
que duró hasta hoy y que en aquellos 15 días fueron mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis cómplices y mis salvadores. El reportaje que podemos ver en YouTube, lo hiciste para El Mundo, Sí. el diario en el que trabajas desde hace muchos años. 24. 24. Tiene una parte en la que me gustaría parar. Es cuando después de un día o una noche de pesca llevan el pescado a la subasta y no sacan el dinero que ellos esperaban. ¿Esto cómo es? O sea, quiero decir, ¿se nota la desolación Se nota. en la tripulación? Se nota la desolación en esos momentos. Ten en cuenta que ellos arriesgan la vida cada hora. La vida del mar y en esas condiciones es durísima. Cuando se desembarca el pescado, ellos pasan muy pocas horas en el puerto irlandés, desembarcan el pescado, son 16, 18 toneladas de pescado fresco. Un tráiler los lleva hasta, en este caso, la lonja de Vigo. Y en uno de los reportajes, fueron 6 reportajes los que publiqué, en uno de ellos se cuenta eso. Llama el armador. Hay 3 teléfonos en el puente de mando, un teléfono negro, un teléfono verde, un teléfono rojo. El negro suele ser el armador, el verde es para hablar con otros barcos y otros puertos, el rojo, si suena, nunca es buena noticia. Siempre es una noticia muy mala para cualquiera de los tripulantes, ¿no? De los marineros, de los tripulantes y marineros. Total, que, bueno, cuando suena el negro, suena 2 días después, un día después de la subasta o unas horas después de la subasta, y el armador dice: hemos hecho tanto dinero. Ellos hablan en pesetas. Era mucho menos de lo esperado. Ellos cobran por porcentaje de pesca. Ellos hablan en pesetas. ¿Hablan en pesetas? Siempre en pesetas. Ellos hablan de X pesetas, tantas pesetas. Ellos no manejan el euro como código de transacción en lo suyo, ¿no? Pero yo he visto las imágenes y la edad media de los marineros debe andar en 30, 40 Sí, años, ¿no? Desde Son los jóvenes. 23 que tenían los senegaleses, los marineros senegaleses, hasta 51 que tiene el patrón, Lolo. Siguen hablando en pesetas. Siempre en pesetas. Y aquella noticia fue una debacle, porque además hay un código muy singular. El patrón recibe esa noticia y se la dice al cocinero, porque el cocinero, digamos que el cocinero es la gran estafeta del barco. Es decir, la redacción del barco es, el redactor jefe es el cocinero, porque por la cocina pasamos todos para comer. Entonces, es el que va dando noticia: hemos hecho mala pesca. Eso devasta el ánimo de una tripulación, porque les quedan muchísimos días, porque el mar no está dando la pesca que ellos esperaban, y porque, claro, tanto esfuerzo para tan poca compensación es tremenda, ¿no? Y lo entiendes cuando están en el mar. No es codicia, no tiene nada que ver con la codicia, tiene que ver sencillamente con la dignidad. Sí. Y esa dignidad se escapa de sus manos una vez que el pescado sale del barco, ¿no? ¿Cómo cuánto gana un marinero al mes? Un marinero gana muy poco al mes para lo que son unos 1.500 euros, 1.800, dependiendo. Ten en cuenta que son 2 meses y medio en alta mar, que son 24 horas al día de trabajo. Yo he visto a hombres comer puñados de granos de café para no dormir, masticarlos para no dormir. Vivimos un temporal donde estuvimos sin poder dormir 27 horas. Y hay que resistir esas 27 horas en pie, porque el barco, si estás en medio del temporal, hay que estar todo el mundo atento, tienes que tener alerta todos los sentidos. Los temporales allí son de una virulencia extraordinaria, y entonces 20 y tantas horas requieren recoger redes, las redes que se rompen, coserlas, aguantar los empellones, que el motor no falle. Saber si tienes que ir a la capa, que es capeando las olas, o de frente. Claro, nadie puede dormir y nadie sabe dormir. ¿Pensaste que te podías morir? Que podías morir, sí, como claro, Agustín. Ese día sí, perfectamente. Sí. Ese día los sonidos del barco eran cataclismo. O sea, el barco, cada vez que cogía una ola y bajaba, eran cataclismo. Yo vi en la mirada de ellos una cierta preocupación. Las han pasado mucho peores que esa, ¿dónde va a parar? Y al final hubo hasta risas, pero al principio era extrañeza, porque en el mes de junio ese temporal no era normal. Era un temporal de fuerza 8, que es mucha fuerza, olas de 8 metros, y claro, aquello no era muy normal, pero sabían manejarlo. El que no sabía era yo, que estaba allí. Claro, me bajaba al camarote, yo dormía en la enfermería, tuvieron la cortesía de dejarme dormir solo en la enfermería, subía, bajaba, y me dijeron: nos vas a desgastar, o sea, nos vamos a hundir porque vas a desgastar el suelo, o sea, no porque nos hunda una ola. Y lo pasé muy mal, sí, muy mal. Bueno, Antonio Lucas, te poníamos esa canción que cantaba el patrón, la vamos a volver a escuchar, pero ya cantada de otra manera. A ver, ¿dónde te lleva? ¿Te dan ganas de cantar? Sí, si me supiera la letra.
Totalmente. Porque decías que estos sí que eran momentos de hermandad, de relax, cuando cantabais todos juntos, ¿no? Sí, sí lo eran, sí. Sí lo eran, porque cuando uno canta, inevitablemente, digamos que sus endorfinas empiezan a moverse de otro modo, ¿no? Y en un barco los momentos de relax son pocos. Y entre ellos también suelen ser pocos porque se conocen mucho. Hay gente que lleva navegando 20 años junta, ya no hay nada de lo que hablar, ¿no? Entonces, el que yo apareciese por allí, el que de repente hubiese esa especie de corriente de complicidad entre unos y otros, propició que ellos sacasen costumbres que más o menos habían perdido, que eran cuando eran más jóvenes, cantaban en las cenas, cantaban en el puente de mando en un momento dado, y esto sucedió varias veces, el ponernos a cantar, el Riancheira, esto que suena, y claro, todo aquello hizo del barco en algunos momentos el mejor lugar del mundo. Dice verdad, eu non nego que o andio de canoita co crego. E pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, ciña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, e non me toquen aquela cousa. E pousa, ciña, e non me toquen aquela cousiña. Vamos a hablar un poquito de periodismo, Antonio Lucas. Vamos a ello. Claro, esto te lo permitió también ser periodista, sin hacer duda, este viaje, ¿no? Claro. ¿Qué te dijo el hermano de Agustín cuando volviste? Pues mira, me dijo él, la verdad es que fue muy generoso, estaba entusiasmado con los reportajes, él también es periodista, estaba entusiasmado con los reportajes, de hecho, bueno, pues fue gratitud por todos lados y lo celebramos con un grupo de amigos gallegos aquí en Madrid, una noche de farra muy larga, y me prometió que volveríamos cuando pase todo este jaleo, íbamos a hacerlo en abril, no pudo ser, iríamos, para él sería su primera vez, a Castletownbere. Al puerto al pub, de Irlanda. Claro, al pub McCarthy's, donde repostan los marineros y repostó su hermano, y al lugar donde el barco zozobró. Antonio, te preguntaron en una entrevista en Zenda qué proyecto cultural sería el ideal para ti. Uy. Tú, que diriges la revista cultural del mundo. Y entonces dijiste: sueño con que los espacios para la cultura no se sigan esquilmando en los periódicos. Sueño con que de repente a la gente le interese discutir y no pelear por una idea. Quiero ir a esta última frase. ¿Qué pasa? ¿Que la gente ya no discute? No, creo que no hemos desaprendido. A veces se aprende y a veces se desaprende. Hemos desaprendido a discutir y nos hemos entrenado de una manera muy veloz y creo que muy ingrata a pelear, a imponer, a romper esa especie de equilibrio que había en el debate y en la conversación y a convertirlo en una especie de saqueo de las ideas del otro, ¿no? Saqueo y pillaje. Entonces yo creo que el periodismo y los periodistas probablemente hemos favorecido mucho esa condición de que la conversación sea un saqueo y sea un pillaje de las ideas del otro y sobre todo permanentemente una estación de sospecha. Cada vez que el otro nos dice algo sospechamos ya de la idea del otro, ¿no? Inmediatamente radiografiamos al otro, lo contorneamos, tú eres tal, tú eres de esta manera, tú eres de esta otra, tú eres de aquí o de enfrente. Y creo que bueno, tenemos buena culpa y probablemente algunos de los motivos por los que el periodismo ha perdido un poco de espacio y de espacio de credibilidad tiene que ver con haber propiciado esos modales en los que caemos todos, probablemente yo como tantos más. Hablamos mucho de los políticos que están discutiendo en el Congreso y luego se toman juntos un café en la cafetería o en el bar y ahí parece que de repente todo está suavizado. Pero habrá mucha gente también que se pregunte cómo se pueden llevar periodistas de medios tan distintos como El País, El Mundo, ABC. Yo siempre pienso en vosotros tres, Manuel Javois, El País, David Gistao, ABC, Antonio Lucas, El Mundo. ¿Cómo lleváis ahora, cuando han pasado ya unos meses de la muerte de Gistao, su ausencia? ¿Y cómo puede entender un oyente cómo eran esas sobremesas hasta la madrugada entre los tres? Mira, créeme, y tú nos conoces bien, a Manuel y a mí, a Javo y a mí, que no hablamos de David. Nosotros no hablamos de David, no hemos hablado, no hace falta.
no es necesario. Sucedió este drama, cada uno lo vivimos con nuestro daño, que era un daño muy común, muy compartido, pero nunca llegamos a sentarnos a decir qué sucedió. Lo que sucedió fue algo fatídico y nos veíamos en el hospital todas las semanas, un grupo muy pequeño de amigos. Y ya está. Bueno, en una pequeña frase para los oyentes que no sepan la historia, Ajá. David Gistao es un periodista muy joven, Sí. ¿no? De vuestra generación. Sí. No sé exactamente en qué año nació, pero... Era mayor que nosotros un poco, 50 años habría cumplido. Habría cumplido Uh-huh. y además siempre tuvo miedo a una muerte prematura Uh-huh. y tuvo un mal golpe en un gimnasio y falleció. Uh-huh. Y vale, entonces vamos a la parte positiva, Sí. a esas conversaciones en las que alguien que escribe para periódicos de opinión tan distinta Sí. puede mantener una conversación, incluso puede discutir, que es a lo que veníamos, ¿no? Claro. Algo que parece que efectivamente se ha cambiado por la pelea, por Sí. la sospecha constante Así de la es. que hablabas hace un momento. Pues mira, yo creo que había un respeto tan fuerte y una simpatía, un cariño, un amor y una simpatía tan profunda entre nosotros que jamás se dio el caso de cada uno pertenecemos a un estrato, digamos, ideológico o emocional dentro de la política. Y discutíamos mucho de eso, claro que discutíamos. Jamás, por muy fuerte que fuese la discusión, que a veces es normal que con 2 o 3 cervezas la cosa se eleve, jamás traspasábamos la frontera de saber que quien tenías delante era un amigo. Quien tenías delante era un tío que respetabas, o una amiga, si había amigas en ese momento, que respetabas. Es decir, había una condición muy festiva del periodismo y de la amistad. Festiva porque estábamos siempre diciendo lo que habíamos leído o sugiriendo, si no has leído esto, míralo, o mira esta peli, o mira esta serie. Ellos eran, David y Javo son más de series que yo, pero bueno, o mira esta película, que ahí sí éramos los tres. Y entonces era, cada vez que veíamos que la cosa se torcía, alguien sabía cómo apretar el botón de la verbena. Y el botón de la verbena era muy sencillo. Era un buen comentario irónico a punto, y todo volvía a elevarse y todos volvíamos a flotar. Entonces, esas madrugadas o esas tardes o esos ratos fueron enormemente satisfactorios. Aprendimos mucho y sospecho que aún nos queda tiempo para saber lo mucho que aprendimos de estar juntos. Uh-huh. ¿Cómo definirías el momento político actual? Bueno, es complicado porque el momento político actual es tan inconcreto, realmente tan inconcreto, que tiene un punto de imprevisión constante. Es decir, yo creo que es un momento de una fragilidad extraordinaria y también un tiempo de una bajura en el debate político alarmante. Creo que hay muy poca profundidad en lo que se ve, muy poca profundidad en lo que se escucha, y muy poca capacidad de contagiar o de hacer que la gente sienta que el calambre de la política es una compañía de vida. Ahora yo creo que se siente más como una trinchera de guerra, ¿no? Vamos a ir despidiéndonos, Antonio Lucas, pero no quiero pasar por alto el reportaje sobre Doñana, que te llevó toda la semana pasada a ese lugar maravilloso. No sé si sigue siendo majestuoso, pues, Doñana, o cómo lo has visto, lo has contado en un reportaje del fin de semana, pero cuenta un poco qué sensaciones te ha producido estar allí. Estuve en la Cañada de los Pájaros, que es un lugar mágico a la entrada de Doñana, en la provincia de Sevilla, entre la Puebla del Río y Arnalcázar. Un proyecto que llevan 2 personas a las que yo creo que se les debe una gratitud infinita, aunque no se las conozca, que es Plácido y su mujer, Maribel. Son 2 biólogos que desde hace 30 y tantos años reconvirtieron una gravera en un espacio natural, en una marisma, y se ha convertido en uno de las referencias de espacios naturales de las aves migratorias de Europa. El otro día era fascinante ver cómo las aves, flamencos, grullas, estaban allí, ellos viven ahí dentro, y cómo una grulla nos acompañó durante el camino, por toda la marisma, andando al lado de Plácido. Esta gente ha hecho un milagro, el milagro de convertir aquello en un ecosistema extraordinario, en un paisaje mítico y mágico, que no tiene nada que envidiar al realismo mágico de García Márquez, las historias y leyendas que te cuentan del coto, y yo sospecho que al coto le falta más atención y le falta más responsabilidad. Y desde luego que a quien le gusten los pájaros y los pájaros de las aves migratorias tienen que conocer la Cañada de los Pájaros. Hemos incorporado una novedad este año, y es que los oyentes nos dejan una pregunta para el Gato Pardo sin saber quién es el invitado o invitada. ¡Guau, qué riesgo! Sí, así que vamos a ver cuál te ha caído a ti. Hola, buenas noches. Me gustaría que preguntasen a la Gata Parda o al Gato Pardo de esta noche
si ha hecho alguna vez dieta y qué opina de la esclavitud de las dietas. Si una vez que empiezas no terminas nunca. Gracias. Pues me encantaría contestar, creo que voy a defraudar. Yo es que soy un flaco profesional, entonces si yo hiciese dieta ya me convertiría en un perfil con patas. Pero la tiranía de las dietas, hombre, yo las veo, lo veo con toda la lejanía con la que lo veo, pero inevitablemente con todos los riesgos que pueden tener. Es decir, yo no entiendo que haya dietas que no sean las dietas necesarias que un médico te obliga por problemas de otro tipo. Si es una dieta estética, yo no tengo no tengo ningún inconveniente en ver a alguien grueso o a alguien flaco como lo que es, alguien grueso y alguien flaco, hermoso o feo, eso da lo mismo. Bien, ya te decía que nos podía sorprender. Sí, a mí me ha dejado estupefacto. Y para terminar, no sé si acá, vamos, siempre preguntamos quién es el faro de tu vida. No recuerdo que nos contestaste la primera vez. En cualquier caso no importa porque los faros se mantienen o cambian. Así que si pregunto a Antonio Lucas quién es el faro de su vida, la respuesta... Lara. Muchas gracias por haber venido. Mara, Buenas siempre. noches. Muchas gracias. No te quieres enterar de que estás abusando, me estás controlando con tu radar. No te quieres enterar de que me estoy cayendo. Yo ya no soy ese cuento que no tiene final.